Buenas tardes a todos, es un honor saludarlos nuevamente en esta sexta sesión del ciclo de conferencias 2022 Apropiación Social y Conservación del Patrimonio Cultural Sinaloense. Este ciclo de conferencias está organizado conjuntamente por Centro INA Sinaloa, el Cuerpo Académico de Ciudad, Patrimonio, Turismo y Sustentabilidad de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Sinaloa y por el Instituto Sinaloense de la Cultura. Agradecemos a nuestros compañeros de INA TV que hacen posible esta transmisión en vivo por su canal de YouTube y así llegue a todos ustedes. Bienvenidos y esperamos que esta conferencia sea de su agrado. A continuación, siguiendo con el programa, les presentaremos a nuestro sexto conferencista, el doctor Luis Alfonso Grave Tirado, el cual nos presentará el tema La arqueología en el sur de Sinaloa. A continuación, leeremos un poco de su experiencia curricular. Es arqueólogo por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, maestro y doctor en estudios mesoamericanos por la UNAM, investigador del INA Sinaloa en el Museo Arqueológico de Mazatlán, profesor en el Centro Municipal de las Artes de Mazatlán y en el Centro de Estudios en Antropología, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Desde 1998 realiza trabajos de investigación arqueológica en el estado de Sinaloa, donde ha dirigido más de 15 proyectos de investigación. Ha participado en casi 100 encuentros académicos nacionales e internacionales y es autor, coautor o editor de 14 libros, de casi 80 artículos científicos y o capítulos de libros y de más de 40 artículos de divulgación. Bienvenido, doctor Alfonso Grave. Esperamos con ansias su presentación. Buenos días. En esta ocasión, el tema que vamos a tratar va a ser la arqueología de Sinaloa, del sur de Sinaloa en particular, y nos vamos a centrar en las investigaciones que hemos realizado en los últimos años, en particular en aquellos puntos, digámoslo así, que menos se habían trabajado hasta ahora. La arqueología del sur de Sinaloa se ha centrado en particular en la cuenca de los ríos Baluarte y Presidio, así como en las marismas de Escuinapa, que es donde se encuentran los vestigios más notorios, digámoslo así, ¿no? Podríamos decir espectaculares, quizá, dado que hay presencia de basamentos piramidales y sobre todo la gran calidad de los artefactos que se han descubierto en estos lugares. Y se había dejado de lado otras zonas como la cuenca de Teoquelite, las zonas entre ríos y en particular la Sierra Baja, ¿no? En los últimos años, en parte por salvamentos arqueológicos, en parte por investigaciones sistemáticas y sobre todo por visitas de inspección arqueológica, hemos podido tener un cúmulo de datos que nos permiten tener un panorama mucho más amplio de los procesos ocurridos en el sur de Sinaloa en la época prehispánica. Evidentemente tampoco se ha dejado de lado la investigación en estos puntos, es decir, el Chametla en el río Baluarte, el Presidio, las marismas de Escuinapa, porque pues es difícil, digámoslo así, sustraerse a los encantos, además de que, por supuesto, hay gran cantidad de denuncias por saqueo o por descubrimientos accidentales, digámoslo de esta manera, ¿no? En esta ocasión me centraré en 7 puntos. En la llanura costera, en la cuenca de los ríos Elota y Piazcla, en la cuenca del río Quelite, la cuenca baja, y la zona entre los ríos Presidio y Baluarte. Mientras que en la Sierra Baja me centraré por una parte en la zona de las cercanías de la Noria, el río Baluarte, el Cerro del Muerto y la parte alta del río Quelite, ya cerca de los límites con Durango. Comenzaré el recorrido por la llanura costera y de norte a sur. La zona de los ríos Piazcla y Elota, después de un reconocimiento llevado a cabo por Carl Sauer y Donald Brand en la década de los 30 del siglo pasado, hace ya más de 90 años, por alguna razón, estos investigadores llegaron a la conclusión de que esta zona estaba prácticamente deshabitada. Y así ha seguido más o menos en los libros que tratan sobre la época prehispánica en Sinaloa. En parte derivado porque
al menos en la época colonial, de acuerdo a los estudios de Gilberto López Castillo, esta zona sí estaba prácticamente despoblada, ¿no? Y se extrapoló esta situación hacia la época prehispánica porque pues, finalmente tenía el sustento de la investigación realizada por el par de investigadores norteamericanos. Esa idea teníamos nosotros cuando llevamos a cabo el salvamento arqueológico con motivo del gasoducto El Oro Mazatlán. Por lo que fue hasta cierto punto sorpresivo que fue justo en esta zona donde registramos el mayor número de asentamientos, bueno, junto con la zona aledaña a las marismas mazatlecas, ¿no? Como podemos ver en la parte que está encerrada en el círculo, la gran cantidad de asentamientos que se encuentran en los alrededores de los ríos Elota y Piastla. De hecho, bueno, un acercamiento en el río Elota, encontramos 18 sitios y en el río Piastla 9. Y eso que por motivo del salvamento arqueológico únicamente pudimos centrarnos en las zonas que iban a ser afectadas directamente por la construcción del gasoducto, ¿no? Si bien es verdad que a diferencia de los ríos Baluarte, Presidio o el río Culiacán, los sitios son relativamente pequeños, no deja de llamar la atención la densidad de los asentamientos. En el caso del área afectada por el gasoducto, sobresalieron dos sitios por su mayor tamaño, digámoslo así, y por su mayor concentración de materiales. En el río Elota, el que registramos como el Limoncito 2, se extiende por la orilla del río por más de 1 kilómetro. Si bien es el ancho, digámoslo así, son alrededor de 200 metros, estamos hablando de más de 50 hectáreas de ocupación, en el cual todavía se conservan algunos pequeños montículos. Aquí vemos dos de ellos, este es uno de los más notorios, donde hay una gran cantidad de materiales arqueológicos. Dado que iba a ser directamente afectado por la construcción del gasoducto, se excavó, donde pudimos encontrar evidencias de ocupación desde el 250 después de Cristo hasta la llegada de los españoles en el año de 1531. Es decir, el asentamiento estuvo habitado continuamente durante más de 1500 años, ¿no? Entre los hallazgos sobresale un horno para la cocción del mezcal, es decir, las pencas de los agaves para ser comidos, no era para la elaboración de la bebida destilada, el mezcal, si bien es verdad que hay una fuente que indica que también hacían una bebida alcohólica a base de agave y sobre todo un licor de ciruela en esta zona. Y también encontramos este arete, pendiente de cobre, lo que nos indica que incluso esta zona estuvo inmersa en la amplia red de comercio que se extendió por toda la zona noroccidental, que unas hipótesis han dicho que solamente los sitios principales se conectaban con esta red de bienes de prestigio, como el cobre, la cerámica fina, las plumas de guacamaya o de algunos otros pájaros exóticos, digámoslo así. Sin embargo, bueno, el Limoncito, un asentamiento relativamente pequeño, estuvo inmerso en esta red, lo que nos habla pues de que también la zona del río Elota se conectó a todas estas redes de intercambio y de intercambio sobre todo de bienes, pero también de ideología política. Algo similar ocurrió en Piastla, el sitio Piastla del Medio, que lo llamamos así porque se encuentra a mitad de camino entre Piastla de arriba y Piastla de abajo. Es igualmente un asentamiento que se encuentra sobre la terraza aluvial del río Piastla en este caso. Se extiende por 34, 36 hectáreas aproximadamente, y esta tiene una ocupación intensa, aunque más corta que el Limoncito. Pudimos determinar que inicia alrededor del 600 después de Cristo, pero igualmente estaba ocupada a la llegada de los españoles. La gran cantidad de los materiales arqueológicos corresponden en su mayoría a la época que los arqueólogos llamamos el Horizonte Aztlán, esto es, entre el 750 y el 1200 después de Cristo, pero seguía habitado a la llegada de los españoles, ¿no?
una cosa que nos llamó la atención es que los montículos son relativamente pequeños, es decir, no hay presencia de arquitectura que podríamos considerar ceremonial, como sí sucede en los ríos Presidio, Baluarte y las marismas de Escuinapa, donde hay basamentos piramidales de más de 10 metros de altura. En estos sitios no los hay, ¿no? Es una cuestión que hay que tomar en cuenta a la hora de llevar a cabo, digamos, la interpretación de la región en general, ¿no? que ya lo veremos un poco más adelante. Los materiales, como les comentaba, se encuentran desde materiales diagnósticos del 250 al 500 después de Cristo hasta los de la llegada de los españoles. Estos tipos muy típicos, digámoslo así, de la última etapa de ocupación, tipo Mazatlán polícromo y Culiacán polícromo medio y tardío, son los que nos indican pues que la zona estuvo ocupada durante un largo periodo de tiempo. Otro elemento que a destacar es este tipo de materiales que no se habían reportado para el Sinaloa, es decir, no estoy hablando de la cerámica en sí, sino de las características de la cerámica, sobre todo estos tipos punzonados y estas formas como que tienen rayitas, rayadas le llaman en la arqueología, que son muy comunes en los sitios serranos de Durango y los límites entre Chihuahua y Sinaloa. Estos sitios los encontramos sobre todo en los asentamientos cercanos al pie de monte del río Piastla, ¿no? Y en los alrededores de Coyotitán, muy cercano del río Piastla también, donde excavamos también otro asentamiento. Pues, es decir, la interrelación constante que ya hemos estudiado en otras ocasiones entre el altiplano duranguense y la costa de Sinaloa, la pudimos identificar también acá, con materiales no de prestigio, digámoslo así, sino materiales de uso común hasta cierto punto, pues, ¿no? Es un elemento que todavía estamos en proceso de entender, pues, cuál fue el mecanismo que hizo que estos materiales se encuentren en los sitios del sur de Sinaloa. Otro asentamiento interesante fue el que encontramos en la cima del Cerro Prieto. El Cerro Prieto es una elevación que se observa desde buena parte de la llanura costera entre los ríos Elota y Quelite, digámoslo así, ¿no? En la zona de la meseta de Cacaxtla, bueno, al sur, al norte de la meseta de Cacaxtla, y desde la cima del cerro es posible ver también prácticamente toda el área circundante, al menos a unos 30 o 40 kilómetros alrededor. En la cima del cerro encontramos este asentamiento. Es una especie de recinto cerrado construido con muros de piedra. Aquí vemos el muro que está justo sobre donde empieza a bajar la cima del cerro. Y al interior del recinto encontramos 4 pequeños montículos y una zona que funciona al parecer como el mirador. En este punto, el acceso, de aquí se observa con claridad toda la zona del área del océano, pues la orilla del mar, pues, ¿no? Así. Por analogía con ciertos elementos que todavía persisten entre los indígenas de la Sierra del Nayar, sobre todo entre coras y mexicaneros, llegamos a la conclusión de que se trata de un espacio ritual de uso regional, digámoslo así, una especie de santuario, digámoslo así, donde podían reunirse para llevar a cabo ciertas ceremonias los grupos que habitaban los alrededores del Cerro Prieto, pues, ¿no? Pero bueno, este sitio pues, no iba a resultar directamente afectado por el gasoducto y no pudimos excavarlo. Pero bueno, es una hipótesis acerca de su posible funcionalidad. Que digámoslo así, se uniría al de las Labradas en la misma zona que se ha interpretado por el arqueólogo Joel Santos, también como una especie de santuario. Estaremos hablando pues de diferentes características de los distintos asentamientos que funcionaron, que tuvieron un carácter religioso, pues, ¿no?
En la misma zona encontramos otros sitios de petrograbados, en la zona del río Piastla, como Lomas de Tecuyo, justo entre los ríos Elota y Piastla, y hay algunos otros también, que eso los visitamos por denuncias de ciudadanos, que en la Hacienda del Carmen, en Limón de Peraza, también hay sitios con petrograbados. Aquí podemos ver que tiene características similares, por ejemplo, a los diseños de las labradas, algunos de ellos. Las caritas estas que sobresalen en las piedras y este tipo de elementos, pues, ¿no? Lo que nos indica, pues, que estamos en una zona cultural más o menos homogénea. Bien, el río Quelite. Igualmente, durante los trabajos del gasoducto del Oro Mazatlán, pudimos percatarnos de la presencia de asentamientos de cierta importancia en el río Quelite. El gasoducto más o menos pasa por esta zona. En esta área registramos 4 asentamientos. Comento, estábamos limitados por el área de afectación del gasoducto. No obstante, platicando con la gente, nos comentaron que, sobre todo hacia el área de la orilla del mar, encontraban una gran cantidad de tepalcates y de figuritas humanas, ¿no? De monos, como tradicionalmente le llamamos en las poblaciones, ¿no? Esto motivó que llevásemos a cabo un proyecto, una temporada de campo, en la que nos enfocamos al reconocimiento de la cuenca baja del río Quelite en sus 2 orillas, tanto al norte como al sur. Estos son los sitios que registramos en el gasoducto, en las cercanías del río Quelite, y que digamos que así nos despertó la curiosidad por entender un poco más los procesos ocurridos en el río Quelite, ¿no? Como les comentaba, se llevó a cabo el reconocimiento de toda la cuenca baja, al igual que en el resto de los ríos de Sinaloa. Los sitios, por lo general, se localizan sobre la terraza aluvial, es decir, en la zona más fértil para la práctica agrícola, y a la vez alejados de la zona de inundación, ¿no? Encontramos una gran cantidad de materiales arqueológicos. Esta es nada más una prueba ahí de que tomamos una foto en campo para hacerla. Digamos que necesitamos un poco de propaganda en esos momentos. Así es que pues, la estuvimos enviando algunas cuestiones. Y en el río Quelite reconocimos más de 70 sitios arqueológicos. En una temporada de campo de escaso mes y medio, logramos identificar más de 70 sitios arqueológicos. La gran mayoría son relativamente pequeños. Todas las manchas amarillas corresponden más o menos a la extensión de los sitios arqueológicos. Destacan varios asentamientos. Bueno, en el caso del sitio con el número 53 y el con el número 33, que son un poco más grandes que el resto, pero en realidad ninguno de los asentamientos se destaca de los anteriores. Por medio del material recuperado en superficie, pudimos establecer más o menos la historia del patrón de asentamiento del río Quelite. Tenemos que entre el 250 y el 500 después de Cristo, únicamente estaban habitados 5 asentamientos. Lo curioso del caso es que estos se encuentran a lo largo de la orilla del río, lo que nos indica que una vez que se lleven a cabo excavaciones, seguramente encontraremos vestigios en otros puntos de ocupación temprana. Dado que son los vestigios más antiguos, son los que normalmente están en las partes más profundas del depósito cultural, algunos de los materiales salen cuando el arado pues, llega a esas profundidades, y por eso en algunos asentamientos sí encontramos material tan temprano, ¿no? Para los materiales diagnósticos del 500 al 750 ya lo tenemos en más de 20 asentamientos. Igualmente, como les comentaba, a lo largo de toda la orilla del río. Y a partir del 750 los encontramos en prácticamente los 70 asentamientos que hemos registrado a la orilla del río Quelite. Y sobre todo, esta es la época más tardía, previa a la llegada de los españoles. Este sería el panorama de habitación cuando llegaron los españoles en 1531, que entraron más o menos por esta zona.
de acuerdo a la reconstrucción que hemos hecho de las fuentes históricas, entraron por acá. Y en este punto, en una población que ellos le pusieron el nombre de los frijoles, porque justamente llegaron en febrero de 1531, hay que recordar que en Sinaloa es más o menos en febrero o marzo cuando el frijol está en su momento álgido, digámoslo así, los frijolares están en su momento álgido. Aquí le pusieron los frijoles y aquí ellos hacen el reconocimiento de esta zona y dicen que estaba muy lleno de poblaciones. El eufemismo que utilizan siempre es hasta la mar poblado, es decir, había mucha población. Esto lo confirmamos arqueológicamente, pues, ¿no? Así, la orilla de los ríos, la zona aparentemente que estaba despoblada, de acuerdo con los anteriores trabajos de divulgación, pudimos darnos cuenta que la verdad también estaba densamente poblada, pero igual que en el caso del río Piazla y Elota, no pudimos determinar un asentamiento que haya funcionado como cabeza, como centro rector o como capital política. Pues, ¿no? En el río Quelite no tuvimos este caso, al menos no para la época tardía. Quizás sí, entre el 750 y el 1100, el sitio de El Gachupín pudo haber funcionado hasta cierto punto como la cabecera regional, dado que en su tamaño prácticamente cuadriplica al siguiente más grande, que sería el 53. Y en este caso hay algunas terrazas y plataformas, ¿no? Pero bueno, es una hipótesis que todavía no logramos dilucidar. Lo que sí llama la atención es que para la época previa de los españoles ningún asentamiento destaca. El sitio del Gachupín ya para ese entonces era también una aldea de escasas 4 hectáreas, pues, ¿no? De 35 o 36 hectáreas que tenía hacia el 1000, pasa a 3, 4 hectáreas hacia el 1531. Esto lo pudimos determinar por las concentraciones, digamos, en materiales diagnósticos de cada época, ¿no? En fin, en el mismo río Quelite, al igual que en el resto de los ríos de Sinaloa, pues registramos algunos petrograbados. Estos se encuentran cerca de la población de Jinetes, estos cerca de la Sábila, y estos ya a la orilla del mar, cerca de Mármol. Así es que petrograbados, manifestaciones gráficas rupestres se encuentran a lo largo también del río Quelite, pues, ¿no? Esta es una cuestión que yo reiteradamente comento en mis pláticas. Los petrograbados no son evidencia necesariamente de grupos de cazadores-recolectores y mucho menos de grupos que habitaban antes de la invención de la agricultura, ¿no? Los petrograbados y en general las manifestaciones gráfico-rupestres, también la pintura, también fueron utilizados por los grupos agrícolas. Es uno más de los vehículos usados para mostrar, digamos, su forma de ver el mundo, al igual que la cerámica, al igual que, bueno, el vestido, la cestería, cosas que normalmente no se conservan en el vestigio arqueológico, pero los grabados y la cerámica en particular, los diseños son muy similares, pues, tanto en la cerámica como en los petrograbados, lo que nos indica que fueron creados también por los grupos agrícolas, al menos en este caso, ¿no? Hay casos también en Sinaloa, mucho más antiguos. En fin, esta foto se me columna. Nada más para ver con mayor detalle, digamos, los grabados del sitio cercano a Mármol, que ya había sido registrado previamente en el proyecto de las labradas, por cierto. Otro punto, digámoslo así, que en los últimos años se ha investigado, en este caso sí, únicamente derivado de salvamentos arqueológicos. En los últimos años fue movida unos metros, una línea de transmisión, y eso nos permitió llevar a cabo el reconocimiento de la zona entre los ríos Baluarte y Presidio, es decir, entre las poblaciones de Villa Unión y Rosario, ¿no? Que sería esta zona de por aquí. En este caso, hay más de 82 sitios arqueológicos, bueno, 86 si mal no recuerdo, se han podido reconocer aquí
además de la línea de transmisión, a principios de este milenio, se llevó a cabo el salvamento por la carretera Villa Unión San Blas, esta que va por aquí. Y en esa encontramos varios asentamientos y los que encontramos en la línea de transmisión. La gran mayoría son pequeños. Si ven los colores, no hay ninguno rojo en esta zona. Los rojos están aquí en este Chametla, están acá, este es el Gualamo, esta es la Limonera, pero esta zona aquí no se ve el punto por ningún lado. Así pues, en esta área, si acaso hay algún asentamiento del nivel 2, que le llamaríamos, que sería una aldea un poco más grande, digámoslo así, ¿no? Pero sin llegar a considerarse un centro rector. Estamos hablando de de aquí de los Otates y este otro de por acá, cerca de la zona de Agua Caliente. Es decir, en la zona Entre Ríos tampoco hay sitios, digámoslo así, que podamos considerar como centros rectores. Sin embargo, como les comentaba, hay algunos asentamientos, estos son los cercanos a Agua Caliente, que todavía conservan algunos pequeños montículos, terrazas, los cimientos de casas de casas de bajareque. Aquí solamente encontramos las piedras que se colocaban para sostener el armazón del bajareque, pero bueno, también algunos pequeños montículos. Destaca el sitio de los Otates 2, donde hay un montículo, una plataforma con un montículo en su extremo noreste en este caso, que es un patrón recurrente tanto en la zona norte de Nayarit como el sur de Sinaloa. Lo hemos registrado en otros asentamientos como en Chametla, Loma de Ramírez y la Loma del Panteón tienen esta distribución. El Calón en las Marismas de Escuinapa tiene esta distribución. La pirámide principal de San Felipe Aztatán en el río Caponeta en Nayarit tiene este patrón arquitectónico, pues, y lo encontramos en este pequeño asentamiento de no más de 6 hectáreas, pero con la presencia de este pequeño montículo, ¿no?, que se eleva por casi 5 metros de altura. Como podemos ver, ha sido afectado por la construcción de la línea de transmisión. En este caso logramos que la torre que se iba a colocar sobre el montículo se moviera y ya no va a ser afectado en esta ocasión. Sin embargo, bueno, pues la agricultura todos los años se lleva a cabo en este punto. Pero bueno, en fin, el caso es pues que también en la zona cercana a entre los ríos hay también presencia de sitios arqueológicos, no tan densamente poblados, ni mucho menos como las zonas de los ríos. Podemos ver aquí los sitios están tanto más separados que en el caso del río Baluarte, el río Quelite, que es donde hemos realizado investigaciones sistemáticas, al igual que en las Marismas de Escuinapa, donde podemos ver que los asentamientos están mucho más cerca uno del otro, pues, porque las condiciones de fertilidad de las áreas lo permiten. En fin, pasaremos ahora a los asentamientos de la Sierra Baja. Ahora haremos el recorrido de sur a norte. Nos enfocaremos primero en el Cerro del Muerto. En este caso, bueno, para quien no lo sepa, se llama el Cerro del Muerto precisamente por la apariencia, pues, de una persona acostada o muerta. Pues, ¿no? En este caso, la gente prefiere considerar que se trata de alguien muerto y no de alguien nada más acostado. Aquí, bueno, un antecedente hace unos años, llevamos a cabo el registro arqueológico de un patio de mitote, es decir, un espacio ritual que todavía está en uso por los indígenas de la Sierra de Nayara, en este caso por los Coras. Pudimos observar pues que los vestigios, bueno, los elementos que utilizan en su ritual no se circunscriben únicamente a la zona de la danza, que sería la zona donde se lleva a cabo la danza, el patio, propiamente el patio de mitote, donde se lleva a cabo la danza circular,
vemos los asientos de la gente, donde los asistentes, en particular las autoridades, donde se sientan para llevar a cabo la ceremonia, los restos de la cocina y del tapete, donde se colocan las ofrendas. Y una cosa que nos llamó la atención es que los materiales donde se lleva a cabo el cocimiento de los alimentos que se utilizan en el ritual y los materiales que se utilizan para construir el altar, se dejan bajo los peñascos que están alrededor del patio de mitote. Cuando dejan de usarse, se guardan ahí y en la siguiente ceremonia se vuelven a utilizar. No es que se regresen a la población y luego de la población se vuelvan a traer, sino que se dejan en el propio lugar. Esto resultó de suma importancia para la interpretación de algunos elementos que habíamos encontrado en algunos otros sitios, en particular el Cerro del Muerto. Estos son el área del patio mitote, está en una zona rodeada de peñascos. El área de la danza justamente se realiza en una zona plana, más o menos libre de piedras. Este es un antiguo patio de mitote que ya no está en uso. Podemos ver que tiene las características, rodeado de peñascos grandes, ¿no? En el mismo Cerro del Muerto, en el Cerro del Muerto, a la altura de sus pies, digámoslo así, registramos el sitio de Palos Prietos, que como podemos ver es un área más o menos libre de piedras, rodeada de peñascos, y estos son unos alineamientos, unas piedras empotradas directamente en el suelo. Ahorita veremos unas fotos. Aquí está el área limpia, digámoslo así. Los peñascos están hacia este lado y hacia este otro. Aquí están los grandes peñascos. Tiene unas características similares después a las del patio de mitote. Encontramos bajo las piedras algunos tepalcates. Y en la parte limpia, justamente unas piedras empotradas en el suelo. Es decir, una distribución espacial muy similar a la que habíamos registrado arqueológicamente en el patio de mitote, que todavía está en uso en la localidad de la Mesa del Nayar. Así pues, llegamos a la conclusión de que en el Cerro del Muerto, también en las zonas alejadas de las poblaciones principales, se llevaban a cabo actividades ceremoniales muy similares a las que todavía se siguen llevando a cabo en la actualidad. Además, por algunos tiestos, logramos determinar que estuvo en uso entre el 750 y el 1100 después de Cristo. Es decir, estamos hablando de que esta práctica ritual, el patio mitote, que es uno de los elementos principales de la ritualidad en la actualidad de los grupos indígenas en la sierra, tanto de Durango como de Nayarit y Jalisco, tiene una antigüedad pues de más de 1000 años, ¿no? Eso resulta verdaderamente importante para entender la complejidad de esta área. Otro punto, elemento importante de la ritualidad es el juego de pelota. En la misma zona del Cerro del Muerto, en la Loma del Indio, registramos una pequeña cancha para el juego de pelota. Sin embargo, es posible que la antigüedad de la práctica del juego de pelota en Sinaloa sea desde el 250, entre el 250 y el 500 después de Cristo. Estas figurillas de cerámica, que parecen representar por la parafernalia que tienen, estas protecciones, pues las fajas que utilizan los jugadores de pelota, estas figurillas las presentan y las pudimos fechar en el periodo que va del 250 al 500 después de Cristo, y se encontraron en una pequeña isla en la zona de marismas de Escuinapa, la isla Chiquistillo, enfrente del Cerro del Muerto precisamente. En la misma Sierra Baja hemos localizado en los últimos, de hecho en este año, en el transcurso de lo que va de este año, gracias a algunas visitas de inspección que hemos efectuado con motivo de la próxima construcción de plantas generadoras de energía, tanto eólicas como hidrológicas, localizamos una serie, bueno, 2 elementos de singular importancia, podríamos decirlo así. En el Espinal, en las
un asentamiento relativamente cercano a la población de La Noria, aquí en la cercanía del río Presidio, digámoslo así, en la zona de influencia del río Presidio. Localizamos esta punta de proyectil elaborada con pedernal. La encontramos en esta zona que está prácticamente ya libre de vegetación y muy erosionada también, ¿no? Luego, con motivo de la inspección, donde se va a construir una línea de transmisión desde la presa Santa María hasta la población del Rosario, en esta zona, donde está el arroyo El Recodo, a escasos 50 metros de por donde se va a construir la línea de transmisión se va a construir en esta zona. Es en este punto donde encontramos los vestigios arqueológicos que se corresponden a esta piedra con alrededor de 22 pocitos, estos pocitos, que en muchas ocasiones los pozos en la roca se interpretan como si fuesen morteros, pero en este caso el tamaño de los mismos, viendo la escala de la libreta, son menos de 8 centímetros de diámetro todos los pozuelos. Nos llevan a pensar que se trata de otro tipo de elementos, es decir, no sabemos con precisión si es el registro de alguna situación, es decir, registro de unos eventos sucesivos, o es el acomodo espacial nos podría indicar otra cuestión, ¿no? Como les digo, estos elementos hace apenas 2 meses los registré. A un costado de la piedra, en esta zona más o menos de por aquí, encontramos esta punta de proyectil, también de pedernal prácticamente completa, solamente le falta el extremo distal, en términos técnicos, es decir, la puntita. Así que solamente le falta la puntita de la punta, que sería más o menos así, si la extendemos, le faltan alrededor de 1 centímetro nada más, ¿no? ¿Por qué la importancia de estos dos elementos, estos dos hallazgos, estas dos puntas? En particular, si bien todavía no logramos identificar con claridad al tipo al que pertenece, por las características, en particular el pedúnculo ancho y en forma triangular, parece tener características que nos indican que puede corresponder al periodo arcaico, es decir, previo a la práctica de la agricultura en la región. Si consideramos que en la zona las evidencias más antiguas de la práctica agrícola las tenemos hacia los inicios de nuestra era, podríamos considerar que esta punta, digámoslo así, tiene más de 2000 años de antigüedad. No podemos saber con precisión aún, ¿no? Y además, con las puntas de proyectiles aún más, son más extensos sus rangos temporales que los de la cerámica. Algunas puntas estuvieron en uso durante 7000, 8000 años, otras alrededor de 3000, otras solamente 600, 700 años. Una vez que identifiquemos con claridad esta punta, podríamos determinar más o menos a qué época corresponde. Ahorita me atrevería a decir, a reserva de confirmarlo posteriormente, que es anterior, digamos, pues a los inicios de nuestra era. Unos años, unos siglos antes, eso lo podremos determinar un poco más adelante, pues, ¿no? Así pues, tenemos que en los últimos años evidencias posibles de elementos antiguos. Aquí podemos también aunar a estos este pequeño abrigo con pintura rupestre. Se encuentra a la orilla del río Quelite, ya en la zona media de la sierra, digámoslo así, ya relativamente cerca de los límites con Durango. Y bueno, aquí tenemos, presentan algunos pequeños elementos de esta especie como de espiral, esta otra, al parecer, todo para indicar que es una espiral conjunta, pues, ¿no? Aquí está círculo que ya está borrado, no sabemos si tenía algunos otros elementos al interior. Y este otro elemento, que
pintada de amarillo al interior, además, pues, ¿no? Una problemática con la pintura rupestre, en particular en Sinaloa, es que hay muy pocos sitios registrados y por lo tanto los diseños no los podemos, digamos, adscribir a alguna época particular o a algún grupo en particular. No sabemos que la antigüedad de los mismos, ni mucho menos, pues, ¿no? Porque, bueno, en el caso de los petrograbados, como tenemos una gran cantidad de los mismos ya registrados, ya hemos podido observar que la mayoría de los diseños son similares a los de la cerámica. Y de esa manera podemos más o menos establecer algunos periodos, ¿no? En el caso de la pintura rupestre se nos complica esta situación. Dejemos que posiblemente también sean evidencias de grupos preagrícolas, ¿no? Pero bueno, eso lo estoy diciendo con pinzas, digámoslo así. O sea, hay que tomarlo con muchas reservas, pero bueno, es una mera posibilidad. En el caso de la punta, en particular la del recodo, tiene elementos que me inclinan a suponer que hay más posibilidad de esta cuestión. Así pues, recapitulando, tenemos que en la Sierra Baja, además de las evidencias de ritualidad como los patios de mitote y las canchas para el juego de pelota, los famosos tastes, como le llamamos en Sinaloa. El taste es una palabra de origen náhuatl, de tlachtli, pues de la cancha para el juego de pelota. Además de estos evidencias de ritualidad y evidentemente en investigaciones anteriores hemos registrado pues una gran cantidad bueno, no una cantidad, pero sí alrededor de 30 asentamientos habitacionales. Tenemos pues también evidencias de una ocupación, una posible ocupación antes de nuestra era, ¿no? Llama la atención que las dos puntas se encontraron en zonas donde no había cerámica, pues, ¿no? Así es que, bueno, es un elemento que nos puede indicar esa idea. También, siendo sensatos, podría ser simple y sencillamente que la punta es el resultado de un cazador que habitaba en una de las poblaciones donde también practicaba la agricultura y que en ese entonces simplemente andaba cazando. Porque hay que recordar que aun cuando con la introducción de la agricultura, cuando Sinaloa estuvo habitada a lo largo de la época prehispánica, desde por lo menos el 250 hasta llegar a los españoles por grupos agrícolas, con complejidad social, política y religiosa muy importante, aún así no perdió importancia la caza, la recolección y la pesca, pues, ¿no? Así es que igual la punta, una vez que la identifiquemos, quizá nos llegamos a la conclusión de que en realidad corresponde ya al periodo de la agricultura, ¿no? En fin, en donde tenemos una interpretación más confiable es en la llanura costera, que con base en los resultados obtenidos tanto en el río Quelite como en los ríos Elota y Piastla, se nos confirma una interpretación que ya habíamos establecido con base en la interpretación de los relatos de la conquista. Llegamos a la conclusión, y esto más o menos se apoya en el patrón de asentamiento de toda la región del sur de Sinaloa, que estaba organizada en unidades político-territoriales relativamente pequeñas y circunscritas normalmente a las orillas de los ríos. Y las zonas entre ríos eran zonas autónomas políticamente hablando. O sea, al parecer, estas zonas no estaban sujetas políticamente a ninguna de las cabeceras. Muy probablemente establecían alianzas con quien les convenía en cierto momento, ¿no? Esto más o menos, la confrontación entre los documentos históricos, en particular los que hablan en específico de la conquista de Sinaloa, es decir, los de la jornada de Nuño de Guzmán, y los materiales, el patrón de asentamiento arqueológico nos habla de esta situación de unidades político-territoriales o provincias, como le llaman en los documentos, relativamente pequeñas y circunscritas a los ríos. Algunas de estas contaban con cabeceras políticas. El caso de Chametla
Aquí está, arqueológicamente, aquí está identificado la cabecera política, un asentamiento de más de 100 hectáreas con más de 50 montículos, cancha para el juego de pelota, basamentos piramidales. Ahí no hay ningún problema. En el mismo río Presidio hemos encontrado también elementos que nos hablan de dos cabeceras políticas, Quesala y Colipa, tanto en las fuentes históricas como en los vestigios arqueológicos. No ocurre lo mismo para estas tres provincias, ¿no? O unidades político-territoriales, donde los españoles nunca nos hablan de la cabecera política. Acá son muy enfáticos en decir que Chameta era la cabecera política, que Quesala era la cabecera política, que Colipa era la cabecera política. Acá en los frijoles no mencionan ninguna, ni tampoco en Piastla, ni en La Sal. Bueno, en la provincia de La Sal, que sería Río de Lota, dan una pista, o sea, que posiblemente Pochotla haya sido la cabecera, pero es una mención tangencial. ¿Qué nos indica esto? Que no todas, pues, tenían una estructura política jerárquica, donde estaba la cabecera arriba y el resto de las poblaciones sujetas a la misma, sino que había otras unidades político-territoriales que tenían una estructura heterárquica. Este es un modelo, digamos, que tiene escasos 20, 25 años de aplicación en la arqueología, derivado justamente de zonas que de pronto los arqueólogos quedaban un tanto sorprendidos, que zonas densamente pobladas, pero en que el patrón de asentamiento claramente nos decía que no había una cabecera, ¿no? Entonces se empezó a aplicar este modelo heterárquico con base en la analogía etnográfica. Hay ciertas comunidades africanas que todavía mantienen esta estructura, que significa que ninguna comunidad, digamos, está por encima del resto, pero que hay 3 o 4 que se reparten la gobernanza, o bien que la van alternando entre ellas, pues que en cierto periodo cierta comunidad es la cabecera, en otro periodo es esta, derivado de estas alianzas políticas, de matrimoniales y todas estas cuestiones que no eran ajenos los grupos prehispánicos a todos estos, ¿cómo le llaman? Bueno, se me fue la palabra. En fin, esto también se manifiesta hasta cierto punto en el norte de Sinaloa, entre los grupos caítas, al parecer también tenían una estructura jerárquica, de ahí que pareciera que eran grupos dispersos, ¿no? En realidad parece que más bien tenían una estructura heterárquica, pero bueno, esta es una cuestión que estamos todavía analizando. Así pues, mientras la parte más al sur de Sinaloa, los ríos Presidio y Baluarte, la estructura era claramente jerárquica. En la zona centro-sur, Quelite, Piastla y Provincia de La Sal, posiblemente era jerárquica. Así pues, esto complejiza aún más pues la situación política del sur de Sinaloa en la época prehispánica. En fin, bueno, si les interesa abordar un poco más sobre estos temas, bueno, aquí les dejo un par de textos de reciente publicación y que tienen la ventaja de que se pueden conseguir en línea, ¿no? Pues muchas gracias, espero que no se hayan aburrido demasiado. La séptima conferencia será el día 6 de julio y estará a cargo del arqueólogo Israel Cristian Pérez Herrera, el cual nos hablará sobre el tema La colección del señor Héctor Manuel Delgado Salas, el chino billetero. En nombre de todos los que hacemos Centro INA Sinaloa, nuestros compañeros de INA TV, así como el Cuerpo Académico de Ciudad, Patrimonio, Turismo y Sustentabilidad de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Sinaloa y el Instituto Sinalense de la Cultura, esperamos que le haya agradado esta conferencia y los invitamos a seguir en las siguientes. Les deseamos una excelente tarde.